muerte de la matriarca alimenta todavía más el odio entre dos clanes. Los Pataspelás, como los Izquierdo apodan en el pueblo, acusan del incendio a los Cabanillas, conocidos también como los Amadeos. Que pasen los procesos. ¿Usted entonces estaba en el convencimiento de que ese incendio fue provocado? Claro que fue provocado. ¿Y usted sospechaba o tenía la idea de que podía haber sido provocado, digo que es la idea que usted tenía, por determinadas personas o personas? Provocado y bien pensado. Provocado y bien pensado. Se llenó de humo primero. Sí. Y luego se provocó humo en la escalera. Cayó de arriba como un cordón de fuego. Todos los vecinos vieron que efectivamente que habían sacado el mobiliario y la madre no la habían sacado. Es un pueblo malo. Eso es lo que le preguntaba yo. ¿A usted le parece que es un pueblo malo? Sí, claro que lo es. Hay que castigarles. La sed de odio y venganza, cocinada a fuego lento durante décadas entre los Izquierdo y los Cabanillas, acaba en una terrible matanza la noche del 26 de agosto de 1990 en Puerto Urraco. Los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio, prepararon 202 cartuchos para acabar con la vida de todo un pueblo de apenas 80 habitantes. Pasan las 10 de la noche. Los vecinos de Puerto Urraco sacan sus sillas al fresco tras un día de calor. Nadie diría que minutos después sus vidas cambiarán para siempre. Emilio y Antonio, vestidos de cazadores, salen de su escondite y entran en la calle Carrera con las escopetas. Primero disparan a las niñas Antonia y Encarnita Cabanillas de 13 y 14 años mientras juegan en la calle. En este callejón que da aquí a la calle Carrera es donde se escondieron los hermanos Izquierdo antes de cometer la masacre aquella noche, ¿no? Sí. ¿Salieron? Y dispararon aquí, mataron a las niñas y allí en la puerta a otras 3 personas. Nosotros, a sentir el tiroteo, salimos del centro social y ya nos encontramos las 2 niñas aquí, a Manuel Cabanilla y a los demás. Antonia muerta por completo y Encarnita, que estaba todavía viva, la abracé yo y hasta que prácticamente murió en mis brazos. Yo estaba en la casa de una prima mía y oí los disparos y yo pensaba a alguien que yo que sé que no sabía qué era y bajé corriendo y yo pensaba que eran 2 coches que se habían atropellado. Le pregunté al alcalde, a Braulio, y me dijo que eran mis 2 hermanas. Estaban las 2 allí, una me dijo Mari se quedó allí y otra tenía todo el brazo para afuera, todo el hueso. Mi padre trató de impedírselo al ver que estaban matando a criaturas y le pegaron un cañonazo a bocajarro y murió. Y mi hermano, el que está ingresado en la UBI, trató de socorrer a mi padre y al ver que le disparaban salió corriendo y le pegaron 3 tiros de posta entre los omoplatos. Y cayó redondo al suelo sin poder moverse y con las postas por detrás, que le levanté la camisa y le salían las postas por delante por el pecho, vamos. Tomé el vaso de vino y cuando siento, ¡ay, que los matan, que los matan, que los matan! Y salí corriendo y vi a mi primo que estaba ahí tumbado en el suelo y el primero que vi lo cogí y lo arrastré hacia el coche y lo metimos en el coche y salimos. Estaba ahí el otro enfrente de mí y en lugar de apuntar hacia mí, apuntó hacia abajo y mató a las señoras, a una señora y a mi prima pues la dejó muerta también. A los 10 minutos de haber matado a estos, fue cuando fueron para abajo y se cepillaron pues, a los 2 guardias civiles y a 2 personas que venían en coche también. Porque nos han contado que mi hermano fue a llevar gente a una chavala que murió. Y al venir para arriba estaban ahí esperando y le empezaron a disparar. Y detrás lo mataron. Y él abrió la puerta del coche, dejó el coche con la luz y toda. Yo, para mi entender, mi hermano iba con la idea de quitarle la escopeta porque vio a quien le estuviera apuntando. Lo que pasa es que yo ni recuerdo en aquellos momentos lo que hice porque yo me se quedó la cabeza en blanco y yo no sé lo que hice. En el pueblo nadie se esperaba eso, o sea que prácticamente
Todo el pueblo sabía que eran una familia encontrada, que discutían, pero una cosa así no se la esperaba a nadie. Luego ya cuando él hizo la declaración, pues dijo que bueno, que había matado a las niñas para que sufriera su padre, porque ellos lo que se aferraban y se encerraban es que la casa la había quemado Antonio Cabanillas. Como según su idea no se aclaró el hecho de la muerte de su madre, usted pensó en algún día tomar venganza sobre las personas que usted pensaba que pudieran haber sido los autores de ese incendio y sobre otros habitantes de Puerto Urraco por no haber hablado para que no he pensado nunca de matar. Nunca he pensado de matar. Cállense, porque si no tienen que abandonar el local. ¿Sabe usted? Porque es que yo a mi madre no la iba a poner viva matando. Lo que pasa es que, claro, yo no sé ni cómo pasó eso, porque, claro, no lo sé. Televisión Española es el primer medio que accede al sumario completo del caso Puerto Urraco en más de 30 años. Consultamos las pruebas recogidas por la Policía Judicial sobre lo ocurrido esa noche, desde las fotos de las víctimas en la calle Carrera a los disparos a los coches de la Guardia Civil. Así es como Emilio y Antonio dejan su vehículo con las fundas de las escopetas antes de salir a matar. Aunque en el juicio lo niegan, comprobamos cómo en sus declaraciones previas los hermanos explican que es el mismo día por la mañana cuando deciden ir al pueblo a vengarse. Según Antonio, tenían comprada la munición desde la muerte de su madre en el incendio, que todo lo tenía pensado, dice Emilio, desde entonces. Entre los efectos incautados a los hermanos la noche del 26 de agosto, 20 comprimidos de Lexatin de 3 miligramos. Se tomaron una pastilla de relajante antes de dejar el coche y salir a disparar. Después del tiroteo, Emilio y Antonio corren a esconderse al monte. Desde el único teléfono del pueblo, los vecinos llaman a la Guardia Civil y también llega la prensa. Yo soy Juan Rada, exdirector del semanario El Caso. Llamaron para decir que estaba ocurriendo una masacre impresionante en Puerto Urraco. Y el que cogió el teléfono dijo, pero bueno, ustedes habrán avisado a la Guardia Civil. Dice, no, primero a los del caso. Y era algo que no era la primera vez que ocurría, porque había lectores, seguidores de este semanario, que acostumbraban a llamar siempre primero a la publicación para que los reporteros llegaran casi antes que las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado y pudieran hacer fotografías y investigar un poco pues, con más libertad. Soy Brígido Fernández Jimeno y fui el primer fotógrafo reportero que llegó a Puerto Urraco el día de los asesinatos. Hicimos fotos de los cartuchos, el olor a los cartuchos de pólvora era evidente, ¿no? Y vimos, claro, un fallecido en un coche, restos de sangre en la fachada de una casa y todo una situación pues, bastante dantesca, ¿no?, de lo que había ocurrido allí. Los agentes de la Guardia Civil montan un amplio dispositivo para detener a los asesinos que dura hasta el amanecer. Al primero lo encuentran durmiendo. Se levantó sonámbulo, que luego dijo que en la declaración que hizo ante el juez que yo lo había amenazado con una navaja. Imagínate en aquellos momentos con 9 muertos, 2 parapléjicos, un primo hermano mío, que es lo que te he comentado, que era como un hermano. ¿Sí? ¿Cuál podía ser mi reacción? Darle un caramelo. Entonces me puse así y fue las 15 fotos, 20 a lo sumo que pude realizar en ese momento y plasmé la fotografía de la detención. Me pagaron bastante dinero, fueron por aquella época bastante dinero y fueron alrededor de 6 millones de pesetas.
Señoras y señores, muy buenas noches. Una aldea extremeña de poco más de 100 habitantes se enfrentó anoche al peor de los horrores, al de la violencia ciega. A las 10:30 de la noche de ayer, los vecinos... Empieza así el relato de una crónica que televisa en directo el dolor de un pueblo, de un episodio oscuro que conmociona y mantiene en vilo a todo un país. Antonio. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué tenían en contra de los cabanillas, de la familia? ¿Qué les haría? Pues, ¿qué quieres que te diga, chico, en estos momentos? No sé, les haría quizá no matarlos, ¿no? Haría pues lo que ellos han pretendido hacer, matar a sus hijos, así sufrirían más, porque si los matas no sufren nada. La prensa, también la internacional, se hace eco de la noticia y pone a Puerto Rico en el mapa. Una tragedia que atrae a una marea de periodistas que casi supera a los habitantes de la pedanía. Los medios de comunicación éramos muy crudos mostrando el dolor ajeno, mostrando cadáveres. En el caso de Puerto Rico, la invasión, para mí es invasión. De esos domicilios donde, por ejemplo, se estaba velando un cadáver, invasión ahora. Yo antes no lo veía así. Yo me metía en la casa directamente y hacía mis fotos. Pero ahora lo veo como una invasión. Estamos en un momento en que eso ya es inviable. No se pueden dar esas imágenes. Ahora vemos que condenan a un señor a prisión permanente revisable, como mucho el nombre de pila e iniciales. Entonces se daba la afiliación completa de todo. Entonces aquel periodismo que se hacía entonces, por ejemplo, el semanario del Caso de entonces, ahora no podría existir por las trabas que hay con la ley. Tuvo un gran eco por esa mentalidad de venganza, ¿no? Porque ese odio, esa paranoia, esa sed que había de hacer daño a los otros, venía ya de generaciones atrás. Y era un poco la España profunda, de la cual ya habíamos informado en otros casos, pero nunca había llegado a este grado de concentración, ¿no? De liarse a disparar indiscriminadamente por la calle a los de la otra familia o a quien apareciera por allá. Y fue un impacto mundial que ha marcado, lamentablemente, a ese pueblo para siempre. Una vez detenidos los autores materiales de los crímenes, empieza a extenderse otra teoría sobre quiénes puede haber detrás de todo esto. Los vecinos señalan sin dudar a las hermanas Luciana y Ángela. Muchos vecinos las acusan a ustedes de ser las verdaderas culpables de lo que ha sucedido. Que lo digan delante de mí. Que lo digan delante de nosotros. Ellas han sido las culpables porque han sido las que han estado siempre incitándolos a ellos, porque esos hombres allí en Monterrubiación, en la vida normal, yo me he encontrado muchas veces en la compra con ellos y unos hombres... Paranoicas, o sea, paranoicas totales, unas depresiones, que se oían ruidos, que se con unos fanatismos religiosos, vamos. Yo creo que estaban bien tocadas. Parece ser que el ruido del contador simplemente de la luz de la casa pues les molestaba, entonces llegaron al extremo de cortar la luz simplemente por este motivo, ¿no? Desde luego realmente han sido ellas, ¿eh? Porque esos hombres se ven unos hombres tranquilos y normales. Lo que pasa es que ellas han sido las que le han metido a ellos que hagan lo que han hecho. Que pueden ser que vengan, porque como han venido los otros, pues pueden tener más venganza todavía, y porque eso no es venganza con una persona, sino venganza con un pueblo. Soy Guillermo Fernández Vara, médico forense y director de la clínica médico forense entonces. Hice la autopsia de, creo recordar que 7 de los fallecidos. Pues fui el encargado de lo más complicado de todo, que fue el examen psiquiátrico de los 4 hermanos, de Emilio y de Antonio, y de Luciana y de Ángela, porque ahí es donde estaba la complejidad del asunto, quién tenía la responsabilidad, porque de ahí iba a salir al final la culpabilidad, ¿no? Y ahí había, claro, 4 hermanos que vivían juntos, que no se separaban para nada, y que uno tenía un papel
principal y otro papel accesorio. El estar tan enclaustrados ahí en Monterrubio, metidos los 4 en una casa, que no salían, que prácticamente no contactaban con los pocos vecinos que había, pues era un machaque contra ellos, ¿no? De que hay que ser hombres, hay que salir, hasta que dijeron, pues eso, vamos a cazar tórtolas, ¿no? Parece que sí, ellas fueron instigadoras, ¿no? En fin, no estaban muy bien de la cabeza, estaban con esa psicosis de que oían ruidos extraños, en fin, de que algo pasaba allá y que había sed de venganza por parte de ellas, y, hombre, animaron a ellos que también tenían ganas de coger la escopeta y las cananas. No pasan ni 24 horas del entierro de sus hijas y ahí está Antonio Cabanillas, que sale con el tractor para dar de comer a los animales. Me han quitado 3 hijas, porque la otra está casi loca, tendré que llevarla a un médico. Y ha faltado la casa por completo. Ahora de momento pues, tendré que seguir luchando como pueda, pero en fin, que mi negocio ya es... ha faltado la casa, por completo. ¿Y usted se siente fuerte para aguantar aquí? Digo, con el pueblo que esté... El pueblo está un poco muy mal, dice el pueblo está como estamos todos atemorizados. Pero quitándonos ellos, estábamos estupendos. Ya le he dicho que el miedo son ellos. Según las noticias que tengo, las hermanas son las instigadoras del problema. Yo pienso que esa familia va a tener muy difícil aparecer por Puerto Urraco. Cuando todo el mundo se pregunta dónde estarán ellas, resulta que la noche de la matanza las hermanas no están en su casa. Se han ido de viaje, un viaje un tanto curioso. La policía las sorprende en la estación de Atocha y ellas explican que han ido a Madrid para visitar al entonces presidente del gobierno, Felipe González, encuentro que nunca se lleva a cabo porque nadie las recibe en Moncloa. Comprobamos con este informe que el jefe de seguridad de Felipe González remite al gabinete de la presidencia como el intento de visita al presidente no fue una invención de las hermanas. Las dos prueban hasta en 4 ocasiones durante 3 días consecutivos acceder al complejo de la Moncloa y así queda registrado. Logran conversar con un funcionario al que le muestran sus preocupaciones. La mayor, Luciana, cuenta que el motivo por el que salen del pueblo era para tratar de buscar una vivienda en otra localidad con tal de no sentir los ruidos que aseguran las persiguen. Le hablan sobre el incendio en el que fallece su madre, para ellas provocado, aunque en su día la justicia acordara el sobreseimiento. Al despedirse, preguntan si sería cierto lo que habían oído en la radio sobre el tiroteo en Puerto Urraco y se marchan a la estación. Entre los medios se corre la voz de que las Izquierdo van en un tren de Madrid a Badajoz, vigiladas por los agentes. O sea, una cosa psicodélica completamente. No hablaban exactamente con nosotros, balbuceaban palabras y nos miraban, mis hermanos, ¿dónde están mis hermanos? Preguntaban por sus hermanos. Está una eso pensando en mis hermanos, pensando en el dolor que tiene una, pensando en lo que estarán sufriendo ellos. Uy, por Dios. Y estamos que sin vida. ¿Saben ustedes que han matado a 7 personas y hay otras 10 heridas entre ellos, un niño de 8 años? Ay, Dios mío. He llorado por mi hermano y he llorado por las personas que han muerto. Muchos vecinos las acusan a ustedes de ser las verdaderas culpables de lo que ha sucedido. Que lo digan delante de mí. Que lo digan delante de nosotros. Si se atreven, que lo digan delante de nosotros. Delante de mi hermano, con lo que hemos sufrido nosotros por mi madre, que Dios y nosotros lo sabe. ¿Qué, señora? Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Cuando a Luciana y a Ángela las llevan a declarar a los juzgados de Castuera, centenares de curiosos y periodistas están esperando. Había un follón de gente y estaba Antonio Cabanillas, el padre de las niñas. Esta mujer tiene que ir a los locos, porque esta mujer está loca. ¿Dónde va? ¿Quién está juzgado? No, yo vengo aquí tengo derecho como un ciudadano cualquiera. Por supuesto. Sí. ¿Quién va a salir por ahí? Nada, yo no pasa nada. Yo tengo un derecho de ver como todo ciudadano. Bueno, ¿es verdad o no? Vale. Yo puedo ver como todo ciudadano. Sí, ahí. ¿Es verdad o no? Sí. Póngase ahí. Cuidado. No pasa nada. No quiere que la vea, ¿no? ¿Qué le pasa? Un cuchillo, señoras y señores, le han quitado un cuchillo que llevaba metido dentro. ¡Pistola! Un cuchillo. ¿Por qué traía usted el cuchillo, Antonio? Un momento, ¿por qué? ¿Por qué lo traía?
¿Por qué trae usted un cuchillo? Dígalo, Antonio. Otra navaja, ¿por qué las traía? No, dígalo, Antonio, ¿por qué las traía? No tiene nada. ¿Para qué tú es hombre? No trae un cuchillo. Tú es hombre. Cabanillas intentó atacar a... No sé si fue uno a otro, llevaba un cuchillo, ¿no? Con lo cual, en mitad de todas las que estaba allí liadas y de todo el follón que teníamos con media España pendiente, este señor lo que quería era ya la quinta venganza, hacerla ya. Y ahora no ocurre, se ponen todos los medios para evitar lo que ocurrió allí. Se mete dentro del juzgado, hay unas escaleras de acceso, un área de seguridad, pero por aquel entonces no pasó. Aquello no pasó. No te va a pasar nada. No se preocupe, hombre, está aquí ya la doctora. No te va a pasar nada. Venga, pero chico. Está muy mal, lleva toda la vida. Ni hace sol, ni hace calor, ni nada. Mira, se va a venir. ¿Me van a venir, hijo? ¿Me la das? Dámelo, bonita. El juez descarta imputar a las Izquierdo en los crímenes, pero quedan ingresadas de por vida en el psiquiátrico de Mérida. Venga, vamos. Hala, pasa un momentito. Bueno, venga, un momentito. Que ha hecho muy bien porque que las quiten de aquí, porque tenemos muchísimo miedo y no sé, pues todo el mundo estamos igual, aterradas porque, qué sé yo, porque pueden volver, si están sueltado algo, pueden volver y hacernos cualquier cosa más. Esta mañana los medios de comunicación han dado a conocer algunos síntomas que padecen las hermanas. Sin embargo, ni el director del centro ni ningún médico han hecho declaraciones que confirmen o desmientan estas afirmaciones. Ellas, primero, yo creo que el cuadro lo traían ya muy cronificado y estos cuadros que se cronifican, que se encierran ahí en la parte más íntima del alma, son muy difíciles de retrotraer, ¿no? Entonces se pasaron allí el resto de su vida hasta que fueron muriendo. Según los psiquiatras, Luciana y Ángela sufren un trastorno conocido como la locura A2, dos cerebros con un solo pensamiento, la venganza. Los especialistas destacan cómo una y otra vez Ángela repite las frases y expresiones de Luciana, la hermana mayor. Madre mía. Que lo digan delante de mí. Que lo digan delante de nosotros. Si se atreven, que lo digan delante de nosotros. Ya he dicho que somos creyentes y que se cumpla la voluntad de Dios. Yo soy muy creyente y yo no tengo miedo. Yo leí mucho sobre esto en aquellos momentos y es verdad que los casos más sonados eran casos producidos entre mujeres. El juez instructor del sumario aquí en Castura estimó que las hermanas eran inductoras de estos crímenes. El fiscal también lo entendió, yo también lo entendí, pero el abogado de las hermanas de Izquierdo recurrió el auto de procesamiento y la audiencia lo revocó con respecto a ellas dos por entender que no había indicios suficientes de criminalidad para procesarla. No es que no se hallaran pruebas, es que como consecuencia de su locura eran inimputables, es decir, no se les podía atribuir en conciencia que fueran conscientes del delito que habían cometido. Y el no ser imputable llevaba a que no podían ser ni responsables ni culpables. El informe de los forenses concluye que Emilio es quien ejerce el mayor protagonismo en la relación familiar y que por su personalidad no creen que haya necesitado del convencimiento de sus hermanas para cometer los crímenes, que ni Emilio ni Antonio han sido forzados por sus hermanas. Soy Monse Fajardo, soy periodista e investigo temas de memoria histórica con perspectiva feminista. Algo que me llama muchísimo la atención sobre el relato de Puerto Urraco es precisamente la mirada sobre ellas. No se conoce, por lo menos, que ellas dos hubieran cometido un delito alguno y, sin embargo, yo creo que en el relato de Puerto Urraco siguen siendo las más señaladas como las responsables y como las malas, ¿no? Y parece un tratamiento muy misógino. Sus hermanos matan a 9 personas y todavía hay gente del pueblo y todavía hay relatos, incluso en la actualidad, revisiones sobre el caso que dicen que ellos eran buenas personas y que las malas eran ellas, cuando ellas no mataron a nadie y cuando ellas además está claro que estaban sufriendo un problema mental. Ellas padecieron las consecuencias de lo que hicieron sus hermanos hasta el fin de sus días, murieron en un psiquiátrico. No digo yo que no les hiciera falta, ¿no?, un tratamiento psiquiátrico, pero me falta una mirada compasiva sobre 2 personas que está más que acreditado que tenían problemas mentales. Un trastorno que, como vemos, se manifiesta hasta en el contenido de las bolsas que Luciana y Ángela pasean junto a su equipaje de mano a la vuelta de Madrid. La policía judicial analiza muestras de algo que parece ser
tierra. Hacen constar en los resultados que son restos de arácnidos, telarañas y pelo humano, cabello y vello procedente de una zona púbica. Margarita Landi, seguro que tú piensas que no estará todo dicho sobre este asunto. No está todo dicho. Yo estuve en Puerto Urraco 2 días después de la matanza. Fíjate qué cosa. De 6 hermanos, que eran 3 hermanas y 3 hermanos, pues 5 han sido paranoicos. Uno murió en el manicomio, las 2 hermanas son paranoicas, los 2 hermanos paranoicos, y la que no es paranoica es la que se casó. Ya ves que el matrimonio también puede ser bueno. Gracias, Margarita Landi, por esas opiniones y por tus informaciones de buena teta. Lo cierto es que las Izquierdo no son solo 2. La tercera es Emilia, quien abandona Puerto Urraco con su marido e hijas la misma noche de la matanza. También la llaman a declarar. Cuando se enteró que era Emilio, su hermano, pensaron que era un tiroteo entre Emilio y Antonio y se marcharon por miedo del pueblo, claro. Sobre el estado mental de sus hermanas, Emilia ha declarado que no era bueno, aunque en ningún momento las ha acusado de ser las inductoras de la masacre, de la que ha dicho no tener conocimiento, ya que desde hace más de 20 años las relaciones que mantenía con sus hermanos eran esporádicas. En cambio, Lola, la hija de Emilia, sí quiere hablar. Lo hace abiertamente en televisión, tanto de sus tías como de sus tíos, que están en la cárcel. Yo siempre lo ha tratado a la gente y han pensado que eran unas personas pacíficas, ¿no? Normales, que hacían su vida normal. Ellas, en cambio, siempre han sido mucho más conflictivas. Yo creo que sí, que ellas tienen parte de culpa, ¿no? Ellos fueron los que hicieron ese asesinato, no esa masacre en el pueblo, pero ellas, yo pienso, lo afirmaría, ¿no? Que ellas son las causantes de todo eso. Los hermanos Izquierdo, en una carta enviada a su abogado, se arrepienten públicamente de lo sucedido, arrepentimiento que no es aceptado por familiares y vecinos de las víctimas. No se han arrepentido porque que me los dejan a mí, que yo me entenderé con ellos. Que no mato una mosca, pero a ellos no lo sé qué les haría. Tenían que haberse arrepentido antes. Antes de hacerlo, tenían que haber pensado lo que iban a hacer. Que no era nada bueno lo que iban a hacer y eso lo tenían muy bien pensado. Para la vendetta, Emilio y Antonio preparan todo un arsenal. Escopetas de caza con 5 tiros de repetición, más de 200 cartuchos de postas de los que emplean en la zona para matar jabalíes y balas. Hasta ahora, ni los Amadeos ni los Pataspelás habían utilizado nada igual en ninguna de sus históricas disputas, aunque alguna acabara en muerte. Nos vamos al año 1961, cuando los conflictos por las lindes de las tierras entre los 2 clanes hacen correr la sangre. Amadeo Cabanillas, hermano de Antonio, el padre de las niñas asesinadas, entra con su arado en la propiedad de los Izquierdo. Jerónimo, el mayor de los Izquierdo, va a por él y lo mata a puñaladas. Pues aquel asesinato fue, ya digo, mediante una tierra, unas lindes de una tierra, y se liaron y lo esperó allí en una finca y con un cuchillo pues lo mató. Amadeo estaba trabajando en su finca y este Jerónimo fue a buscarlo allí y lo mató, venía ya para casa, Amadeo, en las bestias que tenían, que entonces eran bestias con lo que se trabajaba, con las mulas que venía y les dio una puñalada de muerte y ya está. Aquí tuvieron una riña y Luciana se rompe un brazo. Van a pleito y la justicia no le dio la razón porque ella no presentaba pruebas que efectivamente en la riña se hiciera la rotura del brazo. Cuando Amadeo Cabanillas le rompió el brazo a mi hermana, Luciana Izquierdo, en 1959. Lo sabía todo el pueblo y no lo dijo nadie, ¿sabe usted? Y luego después que murió Amadeo Cabanillas, que se entere usted bien, dijo la justicia que esa muerte le había traído el brazo. Pues entonces, ¿por qué no lo castigaron en ese momento cuando hizo de vida? Pero no parece muy equitativo, ¿no? Que un brazo, que es una cosa lamentable y desde luego punible, compararla con haberle asesinado. Pero ¿por qué no castigaron eso sabiendo la justicia si a Maná, con nada que se enteraron que hubo esa muerte, dijeron, nada, la muerte esta la ha traído el brazo? ¿A usted le parece entonces que como no castigaron eso,
¿estaba bien matarle? Pues no, con esto le quiero decir que es un pueblo malo. Eso es lo que le preguntaba yo a usted. ¿A usted le parece que es un pueblo malo? Sí, claro que lo es. Hay que castigarles. A Jerónimo Izquierdo lo condenan a 14 años de cárcel. Cuando sale, pretende acabar con Antonio tal y como hizo con Amadeo. Lo apuñala y lo hiere de gravedad, pero Antonio no muere. A Jerónimo lo encierran en un psiquiátrico donde fallece 9 días después. Al relato que con el tiempo se cuenta del caso Puerto Urraco tampoco le faltan otro tipo de ingredientes, como un supuesto amor no correspondido entre Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo. Esto se deriva de un despecho. La mayor de las hermanas, Izquierdo, que era poco agraciada, pero tenía bastante fortuna, se enamoró de Amadeo Cabanillas, que era bastante más joven que ella. El chico al principio se dejó querer, pero bueno, después la abandonó. Y entonces ella juró vengarse. Venían a decir que él sí estaba muy enamorado de ella, pero que a última hora, claro, como eran familias rivales, no se iban a casar. Otros dicen que no, que era el clásico espabilado, que iba un poco a aprovecharse y que una vez que la había pues, usado, que se había cansado de ella, pues que no la dejó. Entonces, claro, sobre esto hay versiones muy contradictorias, ¿no? Eso es totalmente falso. O sea que ahí no hubo, vamos, el menor noviazgo ni en ningún momento. ¿Y por qué se cuenta eso? Bueno, pues pregúnteselo a quien lo ha hecho porque yo no lo entiendo. Hombre, estamos hablando de un género periodístico donde ha imperado el sensacionalismo siempre, donde incluso pues, se ha acusado de amarillismo y donde a veces, pues eso, pensando en los lectores, en las ventas y demás, pues se le añadía algunos tintes pues, para hacerlo más atractivo, ¿no? Y entonces sí, ha habido una evolución donde se han añadido, pues, en fin, circunstancias y tal, que igual no lo fueron tales, pero eran comerciales. Que se vio una historia de amor, que es un poco como poner todos los elementos para que sea una historia pues como muy machista, ¿no? Que ella se vuelve loca porque la deja a un hombre, ¿no? Que también es un relato muy machista que no está confirmado, pero que yo creo que apuntala esa historia machista sobre Puerto Urraco, ¿no? De que son ellas las malas, porque claro, la dejaron a un hombre y sabemos que cuando una mujer la deja a un hombre nos volvemos locas, porque toda la misión de nuestra vida en la dictadura era casarnos con un hombre, tener hijos, ¿no? Y satisfacer las necesidades de los hombres. ¿Usted quiere declarar o prefiere usted marcharse y que la dejen tranquila? Pues mire usted, yo declarar no puedo declarar nada porque no estaba en casa incluso y no sé nada de nada. Bueno. Casi 3 años y medio después de la matanza, las Izquierdos salen del psiquiátrico el día del juicio a sus hermanos. Solo volverán a verse en algún vis a vis. ¿Usted no quiere declarar? No sé. Bueno, pues retírese usted y muchas gracias, ¿eh? Hala, que se mejore. Adiós. Sí, que se la lleven ya. ¿Usted no recuerda haber dicho, yo disparé contra las niñas, me di cuenta que eran de Cabanillas? No, señor. No recuerdo. Eso no, ni lo dije yo ni lo recuerdo. Además, es que me están diciendo ustedes unas cosas, que me están ustedes revolviendo el cuerpo. Lo cierto es que mató. Bueno, lo maté en un momento que tenía la cabeza en blanco y yo no sabía lo que hacía. Bien. Sí, me hago responsable de ello, pero que... La cabeza en blanco, ha dicho usted. Claro. ¿Usted, cuando disparaba a su hermano, era consciente de que había gente y que resultaba herida por los disparos de su hermano? Yo de lejos no veo, porque como yo lo que veo es de lejos, por eso tengo las gafas, y entonces no tenía gafas, no veía. Fueron en el coche hasta Puerto Urraco. En el coche. Sí, y una vez que pararon el coche, ¿qué hizo usted? ¿Se bajó del coche? Claro. Junto con su hermano. ¿Y qué hicieron? ¿A dónde fueron? Pues fuimos allí, pero yo no creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo había querido que iba a ir a una matanza, no voy con mi hermano. De su examen se desprende que los procesados no son enfermos mentales, que su inteligencia está dentro de lo normal. Hecho que ha quedado corroborado también por la circunstancia de que eran capaces de manejar un rebaño de ovejas de unas 1000 cabezas. También tenían fincas arrendadas, consiguiendo, a pesar de la crisis por la que atraviesa el campo,
poseer una cartilla de ahorros con unos 10 millones de pesetas, que lo único que padecen es un trastorno de la personalidad con una idea obsesiva de venganza, que dichos trastornos no afectan en nada su capacidad intelectiva. Es más, manifestaron que sabían lo que hacían. Evidentemente tenían un desapego moral sobre la vida humana y sobre el valor que tiene, que es la base fundamental de que todo finalmente ocurriera. Porque gente con locura las hay, gente con cierto primitivismo lo hay, pero que se pongan en una calle a disparar a niños, eso significa una bajeza también de carácter moral que hay que valorarlo, ¿no? Año 2005. Luciana y Ángela fallecen a los 77 y 64 años en el psiquiátrico de Mérida, con 10 meses de diferencia. Emilio Izquierdo, de 72 años, uno de los 2 hermanos condenados por el crimen de Puerto Urraco, falleció ayer por causas naturales en el... Al año siguiente, un funcionario encuentra muerto a Emilio en su celda en Badajoz por un fallo en el corazón. A Antonio le conceden permiso para asistir al entierro y en la tumba se dirige así a su hermano. Hermano, te vas al cielo con 74 años, pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada. Casi 4 años después, Antonio se suicida en prisión. Con él se entierra el rencor en Puerto Urraco. El deseo común de los vecinos ha sido durante todo este tiempo pasar página. Es como si un silencio profundo saliera de las casas mientras nos observan con las persianas bajas cuando grabamos por la calle Carrera. La memoria de la tragedia está muy viva, como nos dice Braulio. Hay rincones en el pueblo que todavía hoy hacen difícil que las cicatrices cierren del todo. No solo marcas de las balas de los Izquierdo en alguna puerta, también sus tierras abandonadas. Por la parte esta es la de los Izquierdo y esta de olivo de los Cabanillas. La que está cultivada, la de los Cabanillas. La de los Cabanillas. Está en perfecto estado, con su olivado, que entonces no estaba de olivado. Pero vemos que las de los Izquierdo no las han tocado en todo este tiempo. Totalmente abandonadas. 35 años aquí sirviendo de basurero, del que pasa, y ahí lo están viendo, latas, de todo. ¿Y aquí es donde empezó la disputa? Sí, aquí, por aquí riñeron. Aquí fue donde riñeron, la linde esta. No hay herederos ni parientes que hayan querido hacerse cargo de lo que un día fue de los Pataspelas. Nada más entrar al pueblo, una de las primeras casas con las que nos encontramos es esta, en la que vivieron los Izquierdo, en la que su madre, Isabel, murió cuando esta casa se incendió. Todavía, a día de hoy, sigue a nombre de ella, de Isabel Izquierdo Caballero, y se encuentra en manos de la Administración en un proceso de ruina. Durante todos estos años nadie ha hecho nada por darle ningún uso y ni siquiera por demolerla. Pues todo nuestro afán es con el ayuntamiento presentarle y pedirle y exigirle que se tomen medidas y esa casa pues se le dé prácticamente eso, el derrumbarla y hacer ahí un parking, hacer algo en beneficio del pueblo. Creo que sería el epílogo de una historia que nadie quiso que hubiera ocurrido y que ocurrió, ¿no? O sea, era un poco esa España profunda de que, no sé, de que la tierra estaba en el alma de las personas, ¿no? Y que vivían en un triángulo que era familia, casa, campo. Y eso era sagrado. Y se ha ido poco a poco desprendiendo eso. Es más fácil ahora encontrar eso a un niño con 17 años con un fusil matando gente en el colegio en Estados Unidos que casos como el de Puerto Urraco.